Entonces, los hilos son una vía de, digamos, un mecanismo de defensa muy importante para las vías aéreas. ¿Ok? Luego tenemos las llamadas células mucosas, que son las células caliciformes que ustedes ya conocen. ¿Ok? Son ellas las principalmente encargadas de secretar el moco, en el que van a quedar pegadas, ¿verdad? Tan pegados, perdón, tanto los cuerpos extraños como los microorganismos que uno inhala. ¿Ok? Luego tenemos otras células llamadas encefalinas. ¿Ok? Estas células, al igual que las ciliadas, también son cilíndricas, pero en vez de tener cilios tienen microvellosiladas. ¿Ok? La función de esta célula no se conoce muy bien, ¿ok? Pero se sabe que hace sinapsis con terminaciones nerviosas sensitivas, ¿ok? Por lo tanto, su función obviamente va a tener que ver algo con la sensibilidad del epitelio respiratorio. Ahora, lo que no se sabe es exactamente en qué punto esa célula controla, digamos, la sensibilidad a ese nivel. ¿Me entienden? Pero se entiende que tiene que tener una función de ese tipo. ¿Sí? Luego tenemos las células basales, que como en cualquier otro epitelio, ¿sí? Las células basales son las células madre del epitelio. ¿Ok? A partir de ellas es que se van a regenerar y formar todas las demás. ¿Ok? Luego tenemos las llamadas células de gránulos pequeños. ¿Ok? Estas células de gránulos pequeños se ven en la base del epitelio y son parecidas a las células basales. Por lo tanto, su identificación no es nada sencilla, pero se puede hacer con coloraciones especiales. ¿Ok? Ahora, se sabe que estas células, digamos, son secretoras de hormonas, ¿ok? Igual que unas semejantes que se encuentran en el epitelio del aparato digestivo, que se conocen como células enteroendócrinas. O sea, estas células enteroendócrinas del aparato digestivo serían equivalentes a las células de gránulos pequeños de las vías aéreas. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en el aparato digestivo se sabe perfectamente bien para qué sirven las hormonas secretadas por las células enteroendócrinas. Sin embargo, en el aparato respiratorio, hasta el día de hoy no se sabe exactamente cuál es su función. ¿Ok? Hay dos teorías. Una es que el aparato respiratorio de la laringe para abajo se origina embriológicamente el intestino primitivo y que estas células estarían en el aparato respiratorio solamente porque tienen un origen embriológico común con las del intestino. ¿Me entienden? Pero que realmente no tendrían ninguna función importante en el aparato respiratorio. Esa es una teoría. La otra es que sencillamente sí serían importantes las hormonas que secretan estas células en las vías aéreas, sencillamente no sabemos para qué. ¿Está bien? Bueno, vamos a la siguiente imagen. Bueno, y acá recordemos ya algunas características que habíamos visto de la tráquea en la clase anterior. ¿Ok? Habíamos visto que la membrana basal era más gruesa de lo normal, ¿se acuerdan? Debido a que la tráquea y su epitelio respiratorio se encontraban expuestos a una gran cantidad de contaminantes que venían del medio ambiente, y eso provocaba cambios reactivos en el epitelio, los cuales secretaban mayor cantidad de, sobre todo, colágeno del tipo 4 de la membrana basal, haciendo que sea más gruesa de lo normal y se vea mejor que en otras partes del cuerpo. Habíamos dicho de que ese fenómeno era mucho más, digamos, visible en pacientes que fumaban, ¿se acuerdan? ¿Ok? Muy bien. O en pacientes en todo caso también que sufren tos crónica,
por ejemplo, pacientes con bronquitis, ¿me entiendes? También tienen ese problema. ¿Ok? Bueno, hemos explicado que la lámina propia era el tejido conjuntivo laxo por debajo del epitelio respiratorio, ¿ok? Y que contenía, digamos, una gran variedad de células: linfocitos, plasmocitos, mastocitos, eosinófilos, fibroblastos, también macrófagos, que aquí no está mencionado, y algunas veces se ve también algún que otro neutrófilo. ¿Ok? Bueno, ahora, una cosa muy importante a tener en cuenta: a lo largo de todas las vías aéreas, en la lámina propia vamos a encontrar un tejido rico en linfocitos, ¿ok? Lo que se conoce como tejido linfoide, ¿ok? En cualquier parte del cuerpo, cuando hablemos de tejido linfoide, nos referimos a un tejido rico en linfocitos, ¿ok? Y específicamente hablando de las vías aéreas, esto se conoce como VAL. VAL significa tejido linfoide asociado a las vías respiratorias. ¿Me entienden? ¿Por qué es importante esto? Y explicamos ya que con el aire que uno inhala llegan muchos microorganismos, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, lo que hace este tejido linfoide es constantemente crear anticuerpos en contra de esos microorganismos, de tal manera que si alguno de ellos alguna vez intentara penetrar la pared de las vías aéreas y obviamente invadir nuestro cuerpo, al tener ya anticuerpos nosotros en contra de esos microorganismos, se reconocen rápidamente y son rápidamente destruidos sin causar absolutamente ningún problema. ¿Me entienden? Por eso es importante entonces este VAL o tejido linfoide asociado a las mucosas, que vamos a ver después que también se ve en otras partes del cuerpo, no solamente en las vías aéreas. ¿Ok? Bueno, ahora, hay esto que la submucosa y la mucosa no estaban muy bien separadas en la pared de la tráquea, ¿ok? Pero se distinguían por la presencia en la submucosa de glándulas de tipo mucocerosas. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Entonces, la presencia de glándulas mucocerosas le define que yo ya estoy en submucosa y ya no estoy más en la lámina propia. ¿Me entienden? ¿Ok? Teóricamente, según su libro, hay una fibra elástica que me separa la mucosa de la submucosa, pero esa fibra elástica realmente o prácticamente nunca se ve bien. ¿Ok? A veces se ve más o menos bien con coloraciones especiales, pero en la práctica es muy difícil de ver. ¿Ok? Bueno, recordemos entonces que la tráquea se divide para formar dos bronquios principales: bronquio principal izquierdo, bronquio principal derecho. ¿Ok? La histología de esos bronquios principales no vamos a dar. ¿Por qué? Porque es exactamente igual a la de la tráquea. ¿Me entienden? Entonces no vamos a perder tiempo hablando de una histología idéntica a la de un órgano que ya vimos. ¿Me entienden? Pero estos dos bronquios principales se encuentran todavía fuera de los pulmones. ¿Ok? Cuando penetran estos bronquios dentro de los pulmones, su histología va a cambiar. ¿Me entienden? Vamos a explicar de qué manera en un rato más. ¿Ok? Estos bronquios principales, cuando entran dentro de los pulmones, se van a dividir en los llamados bronquios lobares. ¿Ok? ¿Ya vieron eso en la anatomía? ¿Sí? Entonces saben que del lado izquierdo hay dos bronquios lobares, del lado derecho hay tres bronquios lobares, uno para cada lóbulo de cada pulmón. ¿Ok? Y posteriormente estos bronquios lobares se van a dividir dentro de cada lóbulo pulmonar en bronquios segmentarios. ¿Ok? Típicamente vamos a tener 8 bronquios segmentarios del lado izquierdo, 10 del lado derecho. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cuál sería la histología de los bronquios que acabamos de mencionar nosotros? ¿Ok? Primero que nada,
la diferencia más importante es la siguiente. ¿Se acuerdan que la tráquea tenía 4 capas? Mucosa, submucosa, capa cartilaginosa y adventicia. ¿Ok? Los bronquios dentro de los pulmones, en vez de tener 4, van a tener 5 capas. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque entre la mucosa y la submucosa se va a formar una capa muscular. ¿Me entienden? ¿Ok? Entonces, ¿cuáles van a ser las capas de los bronquios dentro de los pulmones? Mucosa, capa muscular, submucosa, capa cartilaginosa y adventicia. ¿Ok? Esa es la primera diferencia importante. ¿Qué otra diferencia tenemos más en los bronquios que están dentro de los pulmones? ¿Ok? ¿Se acuerdan que el cartílago en la tráquea era continuo con forma de letra C? ¿Se acuerdan de eso o no? Vimos en la clase anterior. ¿Ok? Sin embargo, en los bronquios dentro de los pulmones, aunque está presente el cartílago, no es continuo, sino que forma pequeños grupos separados de cartílago, uno separado de otro. ¿Me entienden? O sea, serían como islas, ¿verdad? O sencillamente grupos de cartílago, ¿verdad? Les repito, cada uno de ellos separado del otro. ¿Ok? El resto de las capas son básicamente idénticas a las de la tráquea. Veamos la imagen. Acá tenemos la mucosa, sería todo esto que estoy mostrando acá, ¿sí?